Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a la parte de teoría. Y lo que vamos a ver hoy son las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Nosotros fundamentalmente al teorema de Pitágoras le vamos a dar dos aplicaciones, que son las siguientes. Primera, vamos a clasificar triángulos según sus ángulos, es decir, en rectángulos, acutángulos y obtusángulos, pero mirando únicamente la longitud de sus lados. Y segundo, lo que vamos a hacer es, en un triángulo rectángulo, vamos a calcular un lado a partir de los otros dos. ¿Vale? Esas son las dos aplicaciones que vamos a tener. Vamos con la primera. Vamos a ver cómo clasificar triángulos. Entonces, a nosotros lo que van a hacer es darnos los tres lados del triángulo. Pues supongamos que A, B y C es la medida de esos dos lados. Y vamos a decir que A es la longitud del mayor lado. Por lo tanto, B y C son los lados menores. ¿Qué vamos a hacer para clasificar el triángulo? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a coger el mayor de los lados y lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, vamos a calcular A cuadrado. Después, vamos a coger los otros dos lados. Los vamos a elevar al cuadrado, cada uno de ellos, y vamos a sumar el resultado. Es decir, vamos a calcular b cuadrado más c cuadrado. Y una vez que tenemos los resultados, es decir, una vez que ya sabemos lo que vale el mayor de los lados al cuadrado y lo que vale la suma de los otros dos lados al cuadrado, pues ya vamos a tener la clasificación, porque si me sale lo mismo, ese triángulo va a ser rectángulo, ya que se cumple el teorema de Pitágoras. Si la suma de los dos lados menores al cuadrado es mayor que el mayor de los lados al cuadrado, voy a tener un triángulo acutángulo, es decir, sus tres ángulos van a ser agudos. Pero si la suma de los dos lados al cuadrado es más pequeña que el mayor de los lados al cuadrado, entonces voy a tener un triángulo obtusángulo, es decir, va a tener un ángulo obtuso. Y esto pues lo vamos a ver con los tres siguientes ejemplos. Vamos con el primero. Me dice, clasifica según sus ángulos, pues los triángulos de lado. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar el mayor de los lados, aquí lo tengo, y lo elevo a 2. 5 al cuadrado. Y ahora cojo los otros dos, los elevo a 2 y los sumo. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ahora pues vamos a calcular. 5 al cuadrado, esto da 25. 3 al cuadrado, esto da 9, ¿vale? No equivocaros en las cuentas. 4 al cuadrado, esto es 4 por 4 que da 16. Y 9 más 16 da 25. Y ahora, 25 es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el triángulo es rectángulo. Como 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, se cumple el teorema de Pitágoras y es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Los lados miden 4 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. ¿Vale? Yo ahora mismo sé que es un triángulo isósceles, tengo dos lados iguales y uno desigual. Pero no me interesa esa clasificación, me interesa según sus ángulos. ¿Vale? Rápidamente identifico el mayor de los lados, que es 6. 6 lo elevado y ahora cojo los otros dos, los elevo a 2 y los sumo. Bien, pues 6 al cuadrado es 36. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. 4 al cuadrado es 16. 16 más 16 sería 32. Entonces, como el mayor de los lados, 6 al cuadrado, es mayor que la suma de los otros dos al cuadrado, 6 al cuadrado es mayor que 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, es un triángulo obtusángulo. Y
aquí, para que no me salga obtuso ángulo, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Que si no, se me repite. Bien, pues aquí lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos el mayor de los lados, que es 9, y lo elevamos a 2. Ahora cogemos los otros dos, los elevamos a 2 y los sumamos. Vamos a calcular 9 al cuadrado, pues 9 por 9, 81. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64 y 36 más 64 es 100. Como ahora el mayor de los lados al cuadrado es más pequeño que la suma de los otros dos al cuadrado, pues vamos a tener un triángulo acutángulo. Tenemos un triángulo acutángulo. Es decir, los tres ángulos son agudos. Bien, pues con esto terminamos la primera aplicación. Vamos a por la segunda. La segunda me lleva a calcular el lado desconocido de un triángulo rectángulo si conozco los otros dos. Y aquí tengo que distinguir dos casos, porque lo voy a hacer ligeramente distinto si lo que quiero calcular es la hipotenusa o lo que quiero calcular es un cateto. Supongamos que este fuera mi triángulo, ¿vale? Y yo conozco este cateto y este cateto. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es la hipotenusa, por eso la llamo X. Yo conozco B y conozco C. Entonces, para calcular la hipotenusa, para calcular esta X, vamos a usar esta formulita de aquí, en donde X es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esa es la forma de calcular la hipotenusa, ¿vale? La raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sin embargo, si lo que quiero calcular es un cateto, es decir, tengo mi triángulo rectángulo, ahora me dan la longitud de la hipotenusa, me dan la longitud de un cateto y yo quiero calcular el cateto que me falta. Entonces, para calcular ese cateto voy a utilizar una fórmula que es muy parecida. X, que es el cateto, es igual otra vez la raíz cuadrada, pero ahora tengo la longitud de la hipotenusa al cuadrado menos la longitud del cateto que me dan al cuadrado. ¿Veis la diferencia? Si yo quiero calcular la hipotenusa, dentro de la raíz cuadrada tengo la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero si quiero calcular un cateto, dentro de la raíz cuadrada tengo la hipotenusa, el mayor de los lados, al cuadrado como minuendo y el otro cateto al cuadrado como sustraendo. Vale, vamos a verlo, evidentemente, con un ejemplo. Vamos a calcular X en cada caso. Entonces, yo tengo dos triángulos rectángulos, ¿vale? Aquí estoy viendo los 90 grados y aquí estoy viendo los 90 grados. En el primero yo quiero calcular la hipotenusa. Bueno, pues entonces X, la hipotenusa, será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, 144. Esto es la raíz de 169. Y esto me da 13. Pues la hipotenusa, X, en este caso, vale 13 centímetros. ¿Veis? Como quería calcular la hipotenusa, hago la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos al segundo ejemplo. Ahora X es uno de los catetos y yo quiero calcular ese cateto a partir de la hipotenusa y del otro cateto. Entonces la fórmula es muy parecida. Es la raíz cuadrada, pero ahora escribo primero la hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, y le resto el otro cateto al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces me sale la raíz de 100 menos 36, la raíz de 64, que vale 8 centímetros. Y con eso, pues ya tengo calculado el cateto. Bien, pues con esto ya terminamos la parte de teoría del día y a continuación pues, os pondré una hoja de ejercicios para que vayáis repasando estos contenidos. Venga, pues ánimo con el trabajo.